Buenos días, bienvenidos al show del Dr. Fernández, su salud en español. Hoy vamos a hablar sobre su salud. El tema de hoy es el ataque cardíaco. Es un tema muy importante porque los ataques cardíacos es la causa más común de muerte en los Estados Unidos, especialmente en la comunidad latina aquí en los Estados Unidos. La semana pasada hablamos sobre problemas cardiovasculares, hoy nos vamos a concentrar en los ataques cardíacos. Antes de empezar, quiero comentarles que yo pienso que este programa es un programa especial por tres motivos. El primer motivo es que les llega a ustedes en su propio idioma, en español, pero no solo en su idioma, sino que vamos a hablar en términos simples, en términos sencillos, en términos que todos podamos entender. El otro aspecto de este programa es que yo les voy a hablar de medicina, les voy a hablar de su salud, les voy a hablar en una forma en que todos podamos entender, en la misma forma en que yo hablo con mis pacientes todos los días. El tercer objetivo y el más importante es que vamos a aprender a participar, vamos a aprender a hacer las preguntas apropiadas, así ustedes cuando hablen con sus doctores, con las enfermeras, con los diferentes especialistas, pueden hacer las preguntas que deben de hacer. Entonces, para que todos aprendamos a participar en nuestra salud. Como dije anteriormente, la semana pasada hablamos sobre problemas cardiovasculares. Hoy vamos a hablar sobre el ataque cardíaco. Nos vamos a concentrar en los ataques cardíacos. En 10 minutos les voy a decir todo lo que yo pienso que ustedes deben de saber sobre los ataques cardíacos. La semana que viene, y no se pueden perder este programa, yo voy a hacer un resumen de un programa que salió en la televisión americana, el show del Dr. Gupta, que se llamó The Last Heart Attack, o el último ataque cardíaco. Y en este programa se explicó una forma de prevenir los ataques cardíacos, que es lo que vamos a hablar hoy. Antes de empezar, voy a empezar con algunas preguntas que me han hecho a mí, mis pacientes que me han hecho a mí cuando he hablado en público sobre este tema. Entonces voy a empezar con esas preguntas. La primera pregunta es, Dr. Fernández, ¿qué es un ataque cardíaco? Me la hacen muy frecuentemente. La segunda pregunta es, Dr. Fernández, si yo tengo 50 años y no tengo ningún riesgo cardiovascular como los que discutimos la semana pasada, ¿estoy a riesgo de que me dé un ataque cardíaco o me puede dar un ataque cardíaco? La tercera pregunta es, Dr. Fernández, si mi padre se murió a los 50 años de un ataque cardíaco, ¿estoy yo a riesgo de que me dé un ataque cardíaco? Y si estoy a riesgo, ¿qué debo de hacer o cómo me hacen el diagnóstico de que estoy a riesgo de que me dé un ataque cardíaco? La última pregunta es, Dr. Fernández, si yo sé que tengo riesgos cardiovasculares o riesgos de que me dé un ataque cardíaco, entonces, si pienso que estoy teniendo un ataque cardíaco, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Entonces vamos a empezar hablando un poquito brevemente sobre el corazón. El corazón, como les expliqué la semana pasada, es el órgano central de nuestro sistema cardiovascular. Es el órgano que recibe toda la sangre del cuerpo y la pompea para el cerebro, los riñones, el hígado, etcétera, para el resto del cuerpo. Es un órgano muy fuerte, pero también es un órgano muy delicado. Es un órgano que depende en unas arterias que son muy pequeñas, unas arterias coronarias que traen oxígeno y que traen nutrientes al músculo del corazón. Estas arterias coronarias son muy pequeñas y se pueden ocluir con una placa que se llama aterosclerosis. Esta placa puede ocluir estas arterias coronarias y puede causar un ataque cardíaco. Cuando tenemos placa en las arterias coronarias, entonces decimos que tenemos un problema de las arterias coronarias. La semana pasada hablamos sobre riesgos, hablamos sobre cosas como la diabetes, como el colesterol, como la presión alta, como fumar, como la obesidad, como los genes que recibimos de nuestros padres. Entonces, todos estos son riesgos cardiovasculares, son factores que nos ponen a un riesgo más elevado de que nos vaya a dar un ataque cardíaco. Ahora, hay personas
Y yo tuve un paciente hace 2 años, era un señor bastante joven, de 50 años, que había corrido 5 maratones, que estaba muy saludable, que no tenía diabetes, no fumaba, no tenía la presión alta, no tenía el colesterol, nadie en su familia había tenido problemas cardiovasculares. Y este paciente llegó al hospital con el principio de un ataque cardíaco. Se le hizo una cateterización, que es una foto del corazón, y se dieron cuenta que tenía muchas obstrucciones en las arterias coronarias y necesitó una operación. El paciente me preguntó, doctor Fernández, ¿cómo puede ser que yo, que no tengo riesgos cardiovasculares, me dio un ataque cardíaco? Y la respuesta es bastante difícil, pero la verdad es que nosotros los doctores en la ciencia sabemos muchos de los riesgos cardiovasculares, pero no los sabemos todos. Entonces hay personas que no tienen ningún riesgo cardiovascular y todavía les puede dar un ataque cardíaco. Y esto le ha pasado a muchas personas, a personas famosas, le ha pasado quizás algunas veces a personas que hemos conocido, que les haya dado un ataque cardíaco fulminante y hayan fallecido por el ataque cardíaco. Entonces esto puede suceder. Entonces, lo más importante es que personas que tienen riesgos cardiovasculares, como las cosas que dijimos antes, como la diabetes, como la presión alta, como el colesterol, como la obesidad, como una familia o un historial de ataques cardíacos, que ellos sepan que estos son riesgos y que sean activos y traten de cambiar estos riesgos, y también que vean a un doctor para que les hagan los exámenes que se deben de hacer para saber si están a riesgo de que les va a dar un ataque cardíaco. Y hay 4 exámenes, los cuales les voy a comentar que son muy importantes. El primero, bueno, antes de los exámenes, cuando uno va al doctor, el doctor va a hablar con uno y le va a preguntar los síntomas, le va a preguntar el historial, le va a preguntar si uno siente algún síntoma cuando uno camina, cuando uno sube una montaña, cuando uno sube escaleras, cuando uno hace ejercicio, etc. Después de eso, el primer examen que en general se le va a hacer en la oficina es un electrocardiograma. El electrocardiograma es un examen donde a usted le ponen en el pecho unos aparaticos, y por medio de esos aparatos que le ponen en el pecho, le miden la conducción eléctrica del corazón. Y el doctor, examinando este examen, electrocardiograma, se puede dar cuenta si uno está a riesgo o si uno quizás en el pasado ha tenido un ataque cardíaco. Entonces, es el primer examen que le hacen a las personas. Pero no es suficiente que le hagan ese examen. Si ese examen demuestra alguna abnormalidad, entonces el próximo examen es el ecocardiograma. El ecocardiograma es un examen donde a usted le ponen una gelatina en el pecho y le miran con una camarita que se la ponen, se la aprietan en el pecho y le miran y le hacen una foto en vivo del corazón. En esta foto uno se da cuenta de las válvulas del corazón, también se da cuenta del movimiento de las diferentes secciones del corazón, y esto le puede dar algún tipo de idea al doctor si usted quizás tiene algún problema de las arterias coronarias. Después, el próximo examen es lo que se llama la prueba de esfuerzo, o en inglés el stress test. Es el examen donde usted va al doctor, lo ponen en una máquina a hacer ejercicio, y mientras que usted está haciendo ejercicio le miden el electrocardiograma, y así el doctor se puede dar cuenta si el músculo del corazón está recibiendo suficiente oxígeno y nutrientes mientras que usted está haciendo ejercicio. Este examen es positivo si los cambios en el electrocardiograma demuestran que su músculo del corazón no está recibiendo suficiente oxígeno y nutrientes. Y si esto es así, entonces a uno le dicen que uno tiene una insuficiencia coronaria o un problema de las arterias coronarias. Pero este examen no es el último examen. El único examen que demuestra 100% si usted tiene algún problema con las arterias coronarias es lo que se llama la cateterización o el angiograma.
La cateterización es un examen que le hacen en un hospital y en este examen se lo hacen por la ingle o algunas veces por la muñeca, por la arteria de la muñeca y le ponen unos alambritos que van directamente a las arterias del corazón, le echan una sustancia que después se pueden ver con aparatos, le pueden tomar fotos para ver las arterias coronarias del corazón y así uno sabe con exactitud cuáles son las arterias coronarias que tienen la placa, cuáles son las obstrucciones en las arterias coronarias y este es el único examen que demuestra 100% si uno tiene problemas con las arterias coronarias. Y afortunadamente este problema no se le puede hacer a todo el mundo porque es un examen invasivo, es un examen que puede tener complicaciones como sean, uno puede sangrar, uno puede tener derrames cerebrales, uno se puede morir. Pasa muy infrecuentemente, pero es un examen invasivo. Entonces este examen solo se hace a las personas donde los primeros 3 exámenes, sea el electrocardiograma, sea el ecocardiograma o sea el examen de stress test, la prueba de estrés, demuestran que uno tiene alguna abnormalidad. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene una insuficiencia de las arterias coronarias, entonces es algo que uno debe saber y uno tiene que empezar a modificar los riesgos cardiovasculares para que uno trate de prevenir un ataque cardíaco. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de que uno tiene insuficiencia coronaria? O sea, los síntomas de que el músculo del corazón no está recibiendo suficiente sangre o suficiente oxígeno. El síntoma más común es una presión en el pecho, lo que se llama el angina o el angina. Es una presión que uno siente en el pecho y una presión que uno siente cuando uno camina, cuando uno corre, cuando uno se excita y después esta presión para cuando uno ya no está haciendo nada. Inafortunadamente no le pasa a todo el mundo. Hay personas que no tienen síntomas, hay personas que tienen dolor en el cuello, dolor en las encías o hay personas que no tienen ningún síntoma. Pero lo importante es saber con alguno de estos exámenes que ya les mencioné si uno tiene esta insuficiencia coronaria o este problema con las arterias coronarias. Ahora, la última información que les quiero dar es para las personas que tengan los riesgos cardiovasculares, para las personas que ya saben que tienen la insuficiencia coronaria, que están a riesgo de un ataque cardíaco, qué es lo que deben de hacer cuando tienen estos síntomas. Y lo más importante para estas personas es que cuando tengan los síntomas, que llamen a una ambulancia, que llamen al 911 para que la ambulancia venga a su casa, los recoja y los lleve al hospital más cercano donde le pueden tratar su problema. Hay algunas personas que tratan de ir al hospital ellos mismos, se montan en su carro, tratan de manejar al hospital. Esto no es lo que recomendamos. Lo que se recomienda es que uno llame al hospital, llame al 911, el sistema de emergencias, así la ambulancia puede venir a su casa a recogerlo y llevarlo al hospital. Hay muchas otras cosas que podríamos dialogar sobre el ataque cardíaco, pero se nos ha acabado el tiempo. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de nuevo sobre cómo prevenir un ataque cardíaco. Vamos a hablar en particular sobre el programa del Dr. Gupta en NBC que se llamó The Last Heart Attack. Les voy a dar un resumen de este programa que yo creo que es muy importante. Nuevamente, bienvenidos al show del Dr. Fernández, Su Salud en Español. Espero que esta información los pueda ayudar y muchas gracias por estar todos